A lo largo de la historia han existido grandes edificios que se han convertido en íconos de la arquitectura por sus majestuosos diseños, impactantes detalles constructivos e innovaciones tecnológicas implementadas. Uno de aquellos símbolos surgiría a mediados del año 1945, en una Europa que se encontraba destruida luego de la Segunda Guerra Mundial. Muchas ciudades poseían un paisaje urbano deplorable, lleno de ruinas, barrios deshabitados y faltos de servicios básicos. Las grandes fábricas, símbolo de la grandeza industrial europea, apenas producía lo necesario, y el campo, anteriormente lleno de sembradíos, se encontraba en muchos casos abandonado y lleno de minas y chatarra militar. Ante este panorama desolador, las naciones europeas iniciaron planes de reconstrucción ayudados en gran parte por las nuevas potencias en ascenso, los Estados Unidos y la Unión Soviética, con créditos, recursos e infraestructuras. Sin embargo, uno de los problemas más evidentes en las ciudades era la falta de vivienda. Muchas personas habían perdido sus hogares y muchas otras habían sido desplazadas de otras regiones del continente producto de la guerra. Por ello, los gobiernos y ayuntamientos de las ciudades necesitaban con urgencia construir viviendas en masa en un corto periodo de tiempo a precios relativamente económicos. Por ello, se recurrió a cientos de arquitectos, ingenieros, urbanistas y constructores para desarrollar planeamientos urbanos y arquitectónicos para resolver la falta de viviendas y la reconstrucción de las metrópolis europeas. Entre todos los proyectos desarrollados, uno de ellos destacaría por encima de todo, debido a que sería usado como modelo para futuras construcciones en todo el mundo. Un proyecto desarrollado por el famoso arquitecto Le Corbusier, que redefiniría la forma de hacer ciudad y de habitar en ellas. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta el edificio que cambió la arquitectura. En el año 1945, Le Corbusier, junto a otros arquitectos, fueron convocados para reconstruir y desarrollar proyectos de vivienda en la ciudad de Marsella, al sur de Francia. Para aquellos años, la ciudad se había convertido en una importante urbe donde llegaban miles de refugiados escapando de la guerra y la persecución política y racial. La ciudad igualmente se encontraba desbordada de personas sin hogar, producto de los bombardeos. Por ello, era necesario construir viviendas baratas y compactas para la población afectada de suma urgencia. El arquitecto francés era muy conocido en su país por sus controvertidos planteamientos urbanos y arquitectónicos, siendo uno de los más famosos el Plan Voisin de 1925, que planeaba demoler gran parte del centro urbano de París, para reemplazarlo por una serie de rascacielos cruciformes de 60 pisos, rodeados de amplios espacios verdes y vías de circulación rápida, mostrando la visión que tenía el arquitecto por cambiar la forma en que se desarrollaban las ciudades de su época. Para Le Corbusier igualmente la vivienda era una máquina de habitar, donde se desarrolla la mayor parte de la vida de un ser humano, desde tiempos ancestrales. Por ello, esta debía estar dotada de todo lo que conlleva habitar. En otras palabras, que posea espacios habitacionales, recreativos, laborales y comerciales. Bajo este pensamiento nacería la unidad habitacional, un complejo residencial de 140 metros de largo por 24 de ancho y de 18 niveles de altura, compuesto por 337 unidades habitacionales, con capacidad para 1.600 habitantes, ubicado al sur de Marsella. Una ciudad jardín vertical que cumplía con los conceptos y teorías desarrollados por el arquitecto en décadas anteriores. El edificio, finalizado en 1952, destacaría por su diseño simple y moderno, con una planta baja libre que actúa como una plaza para la comunidad y conecta el edificio con el resto de la ciudad. En los siguientes niveles se ubican las unidades habitacionales. En cada planta había 58 departamentos dúplex, a los cuales se accede por un pasillo central,
a manera de corazón o núcleo que se repite cada 3 pisos. Esta forma de distribución fue muy innovadora, ya que cada departamento funciona como una pieza en 3 dimensiones, que se entrecruzan con otra para formar una especie de módulo espacial o tridimensional. Para el diseño interno de las unidades habitacionales, se hizo uso del sistema modulor, concepto desarrollado en 1950 por Le Corbusier y que reemplaza al sistema métrico decimal por uno basado en las proporciones del cuerpo humano. Para el arquitecto, un mueble o cualquier objeto desarrollado por el hombre son simples prolongaciones del mismo, por lo cual la arquitectura debe obedecer a aquellos preceptos, tomando las proporciones humanas para el planteamiento de un buen diseño. En la parte media del edificio se ubica un sector de comercio, que ocupa 2 niveles, donde también se podía encontrar una sala de usos múltiples, un restaurante, un hotel, lavandería y otros servicios para uso de los residentes. Por último, el edificio se encontraba coronado por una terraza que funcionaba como espacio público para los habitantes, que incluía un gimnasio cubierto, enfermería, guardería, piscina para niños, salas de uso social y una pista de atletismo de 300 metros. El edificio en una primera instancia se construiría en acero, pero debido al elevado costo se decidió implementar hormigón armado para su construcción, siendo considerado uno de los primeros edificios brutalistas del mundo, un estilo que Le Corbusier aplicaría en otras obras de renombre en próximas décadas. Con el pasar de los años, Le Corbusier desarrolló otras unidades habitacionales en otras ciudades francesas y europeas, replicando las innovaciones en diseño, proporción y materialidad usadas en la de Marsella. El diseño tan original del arquitecto fue replicado en otras ciudades alrededor del mundo por distintos arquitectos y urbanistas, marcando un antes y un después en el desarrollo de conjuntos de vivienda. Ejemplos claros de ellos los podemos ver en toda América Latina a partir de 1950, debido al rápido crecimiento poblacional que empezaron a experimentar las principales metrópolis de la región, producto de las masivas llegadas de migrantes provenientes del área rural. En otros países como Corea, Japón, India y Rusia, las unidades habitacionales fueron llevadas a niveles extremos, siendo implementados en la construcción de nuevas ciudades. En la actualidad, las unidades habitacionales son parte integral de nuestras ciudades. Sin embargo, el carácter social planteado inicialmente por el arquitecto Le Corbusier se ha ido desvaneciendo, dando paso a la construcción de edificios con el único objetivo de maximizar la rentabilidad del uso de suelo. Esto ha resultado en apartamentos de dimensiones mínimas y precios poco accesibles para gran parte de la sociedad. A pesar de esta evolución, la unidad habitacional sigue siendo un hito en la arquitectura y el origen de la vivienda en altura, como la conocemos hoy en día, siendo su propósito inicial el de brindar igualdad de condiciones a todo aquel que lo habita. Un legado idealista que dejó el arquitecto Le Corbusier para las generaciones venideras. ¿Y para ti, qué otro edificio podría ser considerado un hito en la arquitectura? Escríbelo abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Arquimetrópoli.